Buenas tardes. Ante todo, daros la bienvenida a Sociedad Civil Catalana en este acto que consideramos muy importante por cuanto que es un acto que sirve para abrir los ojos y abrir la mente a lo que realmente pasa y que muchas veces nos ofuscan en las cientos de noticias que puede haber cruzadas y que uno puede acabar perdiendo el norte. Y esta película es de las que permiten definir con claridad el sentido de la veleta y ver con claridad qué es lo que pasa, y dicho por voces muy bien acrisoladas en lo que es el conocimiento y la experiencia que se ha vivido en Cataluña. En ese aspecto es muy de agradecer que haya personas como José Antonio López Espinosa, que se la juega, porque finalmente, en tanto que haces un acto así, pues acabas siendo una persona pública en lo que es la manifestación de tus preferencias ideológicas, por decirlo de alguna forma. Se la juega haciendo una película en la que trata de destacar las maldades, por decirlo con claridad, del nacionalismo. Es decir, desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva lingüística, desde una perspectiva ideológica, desde una perspectiva que va a cualquier ámbito, porque hasta lo deportivo acabamos de enterarnos las exigencias que se ponen a determinados futbolistas al entrar aquí, etcétera, etcétera. Bien, en esa línea la película trata de ser un recorrido por toda esa circunstancia y nadie hay mejor que él para explicar exactamente su contenido y su pretensión. Sin más, te dejamos a ti dar esa explicación. Solamente decir que este acto ha sido incentivado y propuesto desde Tolerancia, a quien tenemos aquí a Gregorio como compañero, y a los compañeros de Sacabat, que nos han manifestado esta mañana su imposibilidad de venir por circunstancias diversas a alguno de los miembros de la Junta. Y sin más, pues José Antonio, adelante, nos haces la presentación un poco de la película y a continuación ya procedemos a su visionado. Muy bien, Eladio, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir a ver este documental. Es un documental que me he centrado en los últimos 40 años de nacionalismo, ¿vale? Con la convivencia con otros partidos políticos que en teoría no eran nacionalistas, como el PSC y el PSUV, y también con esa relación siempre tensa y victimista con los distintos gobiernos españoles, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto lleva siglos, para mi modo de ver. Hay que recordar el tema de los aranceles, que incluso Blasco Ibáñez, que fue diputado, en 1903 ya denunciaba estos problemas, ¿no? Y cómo arruinó un poco Cataluña, España directamente, con los dichosos aranceles. Hablo también de fútbol, porque el Real Madrid siempre ha sido el enemigo del nacionalismo catalán, y de diferentes temas que ya verán ustedes, ¿vale? Es un popurrí de distintos periodos históricos, pero que al final pues están todos bastante interconectados con el pasado y el futuro, ¿vale? Así que no me quiero enrollar más y que disfruten de la película, del documental. Muchas gracias. Y hacer una reflexión y un comentario sobre lo que nos ha significado para cada uno de nosotros la película. Entonces el director, sin más preámbulo, las preguntas que pueda haber. Pues la historia, ¿no? Nuestra, ¿no? De los catalanes tan realista que... Tantas cosas, ¿no?, que hay en la película que a veces se nos olvidan y tal, pero bueno, esta es nuestra historia, ¿no? Y todo ello financiado por el gobierno español, de izquierdas, de derechas, y así estamos, ¿no? Así es. Bueno, es la historia de los 40 últimos años de Cataluña. ¿Nos puedes explicar un poco, o sea, qué tipo de apoyo, qué tipo de ayuda, qué tipo de sensaciones has captado tú en los posibles... las instituciones o entidades en apoyo de la película? ¿Has tenido algún tipo de apoyo? ¿Has tenido algún tipo de soporte? O no he tenido, me la han financiado yo completamente y no he tenido ningún apoyo, y además me ha costado a veces encontrar a personas que sabían muchísimo de este tema, académicos y tal,
y que no han tenido el valor suficiente de decirme que no, sino que me han enviado emails ocultándome su cobardía en salir en este documental. He tenido esas dificultades que en otros documentales lógicamente no he tenido, pero en este especialmente sí. Hay miedo a hablar sobre este asunto de Cataluña. Sí, sí. Dígame, sí. No, que quería decir que me ha gustado muchísimo, Gracias. francamente, por la edad que tengo. Tengo muchos recuerdos de todo y retrata muy bien todos los periodos de la historia, como son. Cada uno luego interprete lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, os lo digo porque lo viví, ¿no? Cuando aquí ha sacado lo de Berga de Franco, pues es cierto, yo lo viví no en Berga, pero en Manresa. La gente salió, pero no la gente bien. La gente de todos los sitios. Y la verdad que fue una explosión. No, nadie se podía imaginar que iba a salir tantísima gente. Yo lo viví en Manresa. Y no cabía una aguja en todo Manresa, porque toda la comarca se fue a Manresa, ¿no? Y bueno, quiero decir que todos los periodos están muy bien explicados, ¿no? Luego, llegar a Barcelona, por ejemplo, yo vine de niña, no soy aragonesa y vine de niña, ¿vale? Pues refleja muy bien porque, bueno, los catalanes de entonces tampoco eran los de ahora, eran en general como somos ahora aquí, ¿no? Dijéramos. Pero siempre quedaba alguien. Ya cuando fui un poco más mayor y ya pues hice la carrera, estudié en el instituto y tal, ya veías, entonces ya empezabas a ver, ¿no? Por dónde iban las cosas, ¿no? Y está aquí. Lo de Charnego, pues a mí no me lo espetaron, pero a otras personas, pues sí. Pero qué Charnego, perdona, es que además, según la enciclopedia, lo usaban mal, porque Charnego es el hijo de una catalana con un no catalán y viceversa. No porque hayas venido de fuera, de padres que no son catalanes, eres un Charnego. Estaban mal, según la enciclopedia. Pero ya empezaban a los desprecios, ¿no? Según qué cosas. Empezaban ya con los desprecios. Esto te hablo, pues no sé, de los años 50 y tantos o 60, ¿eh? Ya empezaban el Pujol ya iba metiendo, ya iba metiendo ahí su ti. Lo que pasa es que, claro, no te dabas cuenta, porque como tampoco se hablaba mucho de política y la gente iba a su trabajo y a salir de una crisis que fue una guerra, ¿no? Pues la gente de la posguerra, pues lo que hacíamos es trabajar y a mí me pilló de niña, claro, la guerra, pero quiero decir, pero que me ha encantado porque está muy bien explicado, sin ninguna tendencia, muy todo puesto en orden y francamente felicitarte, de verdad. Muchas gracias por explicar este testimonio tan chulo. Bueno, yo primero quería daros gracias por hacerlo, ¿no? Por haber hecho un documento o algo así, ¿no? Porque realmente te da la impresión que lo que habría es que ver una serie de documentos así y entonces cómo se podría hacer para que iniciativa como esta tan importante tuya y del grupo que, porque esto no lo habrás hecho solo, por supuesto, aunque claro, siempre hay una persona que lleva la cosa, para que siga esta iniciativa. Sí. En ese sentido me da la impresión que ya es extraordinario que hayamos podido verlo y gracias a que existe sociedad civil, pues, porque si no, no lo hubiéramos visto. Entonces esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, claro que hay tantos aspectos que se han abordado. A mí hay dos aspectos que me han parecido extraordinarios. Primero, levantar algunos tópicos y haberse interesado por la problemática del fútbol me pareció especialmente interesante, pues algo que en general no has oído, más bien has oído al contrario, ¿no? Todavía creo que es una frase de Pujol. Hay tres pilares de Cataluña que son la lengua,
Los Lluïsos y las sardanas, me parece que en aquella época decía, ¿no? Bueno, el Barça también. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Hasta qué punto para que puedas seguir en esa iniciativa y siguiendo documentos de eso? Yo creo que sería importantísimo en ese aspecto. Lo segundo que me ha sorprendido, pero yo comprendo que ya se han abarcado tantas cosas que no podían ser abarcadas. Hay dos ejes importantes de actuación en Cataluña que no se reflejan ahí, y uno me parece importantísimo. Se recalca bien, y me ha parecido importantísimo, que el PSUC y el PSC han jugado un papel muy importante en esa deriva nacionalista, eso está claro. Pero y no se mencionan los sindicatos. A mí lo que me parece extraordinario es que los sindicatos que canten la internacional y que después sean nacionalistas, que es una cosa, te quedas anonadado, ¿no? Entonces, eso por una parte. Entonces, los sindicatos, ¿hasta qué punto? Incluso creo que es uno de los problemas, bueno, ya veremos en lo que puede orientarse ahora, porque claro, si se confirma la presidencia de Alex Ramos, no cabe duda que él ha sido víctima en ese aspecto directo. Entonces, de alguna manera, sería importante que sociedad civil, pero en fin, eso sería salirnos de la película. Un aspecto sí que no sale en la película ni poco ni mucho, me sorprende, es que ha habido de todas formas, y sobre todo saliendo Félix Ovejero, que fue uno de los pioneros de Ciudadanos, el fracaso de Ciudadanos es impresionante, ¿no? Y que de alguna forma, después del famoso 8 de octubre del 17, después de los 30 y tantos diputados que haya prácticamente que haya desaparecido, ¿no? Y que cómo claro, entonces uno personalmente dice, pero tú no te hiciste de Ciudadanos. No me hice precisamente porque había cosas que ya de entrada vi que no funcionaban. Pero ¿cómo se puede hacer para que de alguna manera documentos tan importantes como el que has hecho, digo de tú, perdón, ¿no? Sí, pero eso faltaría. Sí. Documentos puedan también aclarar esas cosas, ¿no? Que por dejadez, por no sé qué, claro, cada uno podría contar, porque tampoco soy muy jovencito como la compañera, pero podría contar cantidad de anécdotas, ¿no? Como por resistencias a veces pequeñas. La primera cosa, cuando llego a Barcelona, me hacen tarjetas de visita y me ponen Juli. Yo, ¿cómo que Juli? Me llamo Julio. Bueno, pues fue un follón porque no acepté las tarjetas de visita con Juli. Entonces tú dices, y digo, ¿y por qué? Bueno, de follón total, se han perdido, a llamar la culpa tienen ellos, se han perdido unos cuantos dineros, pero no creo que para ser tanto. Y dice, no, eso es para que te quedes tranquilo, Eso no, es un detalle, es para que sepas que a ti cualquier cosa que hagas te darán una... Bueno, entonces no sé hasta qué punto un grupo de amigos, amigos del proyecto, etcétera, que podríamos cotizar incluso, es decir, algo que de una iniciativa así sería una pena que no siguierais, ¿no? Perdón. Bueno, sí, perdóname, a ver si me acuerdo de todas las preguntas que me has hecho, pues son muchas. La sociedad civil sí que me está ayudando en desarrollar un poco el proyecto, ahora mi intención es estrenarlo en Madrid. La asociación La Tolerancia también me está ayudando muchísimo ahora, o sea, estoy, digamos, y tal. Efectivamente los sindicatos pues también, yo me acuerdo en los años 70 que los sindicatos pues pedían perdón por hablar en castellano, ¿no? Todas estas pobres gentes, ¿no? Sí, efectivamente falta también lo de los sindicatos. Podría haber puesto también lo de Federico Jiménez Santos, que fue amigo al final de Terradillas y tal. Es que hay tantas cosas, me podría haber hablado más de la República, ese periodo tan querido por Podemos y Ada Colau, y en cambio fue un verdadero desastre, el inicio de la guerra civil, del franquismo, de estas leyes que pensamos que son franquistas, pero se hicieron tanto la primera como la segunda república gobernando Companys, como la ley del paseante, y como la ley de vagos y maleantes. Esto se aplicó y se aprobó la república y Companys la... Eso me ha parecido muy sano. Esto es claro. Y también, por ejemplo, José Luis Ollón, que es el que habla un poquito al final, experto en urbanismo, arquitecto de la Politécnica de Cataluña, un hombre
sin ningún tipo de postura ideológica en el documental. También habló que y me parece que es un hombre que converge con las ideas anarquistas. Me explicó, lo que pasa es que no he podido ponerlo porque son entrevistas muy largas y ya me parece muy largo, 90 minutos, pero claro, agrupar tanto. Este hombre habla también de que paradójicamente quien hizo más obra social y quien urbanizó todo el Astroradio de Barcelona y no otra extra radio fue Franco. Yo donde vivo, pues todo el Congrés, Bebellamá, Nou Barris, Vila Piscina, la parte de arriba de donde está el Valle Brón, ¿no? Toda esa zona. Y bueno, pues casi toda Barcelona. O sea, aquí Porcioles en ese sentido lo hizo bastante bien, sobre todo el Congrés, pues no es feucho, pero no es sus jardincitos, sus avenidas, no. O sea que hay cosas que claro que me he dejado, ¿no? Pero claro, todo no cabe, todo no cabe. Desgraciadamente el mundo audiovisual... Es que has tocado cosas que alguien que sigue la política como yo no me había percatado. Sí, hay ideas buenas, ¿no? O sea, y qué interesante, ¿no? El hijo de Escobar, bueno, no solo el actual entrenador del Real Madrid cuando estalla la guerra, que era este hombre ingeniero y tal, sino luego ya su hijo, ¿no? Que fue el que trabajó en la NASA y todas esas historias, cómo pudo escapar y tal, ¿no? Y es verdad, en la República es el Madrid que gana ligas y durante el franquismo el Barça. Lo que pasa es que, claro, el Barça es un instrumento político, es de los únicos clubes en Europa que recientemente, hace unos años, pues los han sancionado porque no se puede mezclar en Europa política con fútbol. Esto es una cosa que no se puede hacer. Dígame. ¿Alguien más dijo? Sí, diría. Antes, ¿no? Tú y yo somos amigos en Facebook, me parece. Ahora que te veo, creo que somos... Tú, Celia Cés, me parece que eres, ¿verdad? Sí. ¿Has estado en Venezuela o dónde has estado recientemente? No, en Uruguay. Ah, en Uruguay, vale. Sí, es que ahora que te veo la cara me suena. Uruguay es famosa. La Cataluña silenciosa. Qué bien, ¿no? Sí, no, muy bien. yo preguntas no, pero sí, no, hay alguien atrás, ¿no? Bueno, como, sí, sí. Estabas tú primero. La mala voz que tengo. No se preocupe. Ahora enfoco la película, muy buena, pero me ha parecido como parte de la historia antigua, porque yo vivo en San Giuseppe. Y claro, bajo la Barcelona siempre en autobuses. Y oigo 40 idiomas, hoy mismo, idiomas musulmán, bueno, árabe, después chino, esto en el 63, alemán, también para ir a la escuela, el inglés, o sea que catalán, pronto seremos la minoría. És possible, sí, és possible, és possible. El que passa és que si el català segueix utilitzant com a arma política, si el català a les escoles s'educa i es fa pedagogia als alumnes perquè tinguin una opció política o no, si el català s'utilitza per odiar Espanya, per fer xenofòbia i tal, doncs al final els nanos passarà quan a nosaltres, bueno, vostès, potser alguna generació, estudiaven Franco, que al final et donava això, grima, i això està passant. Si a mi m'agrada el català, només faltaria, el que passa és, clar, utilitzar un idioma per fer política, inclús els nanos, doncs això no ho trobo bé i al final es fa antipàtic. Jo estic a favor del castellà i del català, perquè és una realitat. I tenim que tenir els mateixos drets. I simplement mirem on estem, el president Illa, diguem que farà tot el possible per no complir només la merda del 25%, pobra gent, ¿no? Pues así estamos. Y es mi opinión, y por eso digo que yo no me importa decir mi opinión política. Jota. Felicito la iniciativa de hacer una interpretación de la historia, bueno, con la verdad que muy objetivos imposibles siempre, porque uno escoge unas imágenes, unos trozos de la historia, ¿no? Pero a mí me ha gustado porque refleja cosas concretas y bueno, con su subjetividad, que seguramente la tiene, pero contrasta con otras interpretaciones que encima son institucionales,
TV3 o todos los medios de comunicación. Pero esos son hechos. Yo reconozco que seguramente está mirado desde mi óptica, ¿no? Pero son hechos, o sea, Francesc Cambó, la autografía, ¿qué decir? La actuación de esa pobre señora emigrante que seguramente, pues por su condición, trabajaría un montón de horas y era incapaz la presentadora de hablar en castellano, por favor, de tontería. Y esto se nota a la gente joven. La gente joven inmediatamente te habla en catalán, ¿sabes? Pero creo que hay que... La historia, bueno, yo soy aficionado, pues siempre me ha gustado mucho leer de historia y la verdad que te enseña porque las cosas se vuelven a repetir siempre. Las personas... Los aranceles, por ejemplo, que hablo poco, que es un tema que me interesó mucho. Los aranceles, estuvimos 2 siglos pagando aranceles. Trump aranceles. Sí. No, es que son cíclicas y vuelven a repetirse. Entonces, pienso, bueno, creo que siempre lo digo, intento entre los amigos a decir, bueno, cuando se discute de política o de cualquier historia, siempre hago referencia a cosas que han pasado en el pasado, porque al final volvemos a repetir los mismos errores. Y como mínimo lo que podemos hacer es analizar el presente con la perspectiva del pasado. Y por eso va bien foros, que nunca he participado, pero bueno, ver una película, hacer un comentario de algo que ha pasado, en plan La Clave, aquella serie antigua que era tan interesante con Balbín. Lo que pasa es que el documental no es tan bueno, lo que pasa es que como no se hace esto, como no se hace en Cataluña y tal, pues claro, llama la atención, ¿no? Porque esto en TV3 es impensable. Si pensar una mínima crítica, bueno, ¿sabes? Y entonces lo que yo saco al final, bueno, yo porque quizás llevo ya mis propias ideas, pero cuando he visto tu documental, claro, al final veo al gran maestro que es Jordi Pujol, que fue una persona que trabajó no a corto plazo, sino pensó 30 años, es decir, una generación. Tenía un proyecto político que actualmente España carece de él. Entonces eso es lo que me entristece, porque pienso, cualquier cosa que hagamos para intentar revertir esto, tiene que haber alguien que piense a 30 años vista. Es muy complicado. Pues, entonces por eso ya casi lo doy por perdido. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y prefiero ignorarlo, porque... Como nos pongamos las pilas, esto es cuestión de tiempo, Celia, que te había interrumpido, perdón. Mira, bueno, no son preguntas, porque más bien son comentarios. Uno, el fundamental es quién va a tener acceso a poder ver este documental aquí en Cataluña, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo ha estado, cuándo, digamos, se presentó la primera vez. Tú estabas en Uruguay, me parece, ¿no? Cuando se presentó. El 28 de febrero se estrenó. Vale, claro, porque lo importantísimo es verlo aquí. Claro. Entonces, encontrar las maneras de poder verlo, yo sé que es muy complejo, pero es fundamental, porque los que estamos aquí tenemos una posición crítica, tal vez desde diferentes puntos de vista ideológicos, pero la tenemos, ¿no? Lo que yo creo que el documental abre muchas líneas de trabajo que te darían, si se pudiese, para hacer una serie. Esto es una introducción a ejes temáticos, porque por ejemplo un eje temático fundamental es la enseñanza, porque esa es el brazo armado de la revolución para Pujol, o sea, y lo supo usar como un maestro. O sea, es ahí está el ejército de reproducción. Y ahí están los nuevos jóvenes. Ahí está la clave, está ahí. Entonces, eso por un lado. Luego, me parece el documental, me gusta mucho porque enseña cómo se construye una identidad. O sea, cuando abordas todo lo del gótico, nos estás explicando cómo esa burguesía podía pagar eso en un momento de enormes desigualdades, pero que lo estaba haciendo como parte de un plan de construcción de una identidad. Y tal vez eso es lo admirable que tuvo Pujol, ¿no? O sea, él construyó esa y convenció no solo a los catalanes, convenció a todos los gobiernos españoles, a todos los demás, a los que llegaron, de que realmente valía la pena acceder al catalán para tener un ascensor social, ¿no? Para lograr un estatus. Es decir, en definitiva, es un tema de clases sociales, y es un tema de pobreza, de abundancia, de riqueza. Digo, es el eterno tema del que hoy la izquierda no habla, pero está hablando de las identidades. Y está desplazando el discurso, pero va por ahí. O sea, eso
me parece muy interesante enseñar cómo se construye esa identidad, porque del lado español no se construye la identidad. Y ese es el grave problema que hay aquí en este país. O sea, que este país sea súper descentralizado, hasta el hastío y hasta el abuso, digamos, hasta perder la noción de quiénes son realmente. Porque hay otros países en los que conviven lenguas y culturas, pero por encima, por ejemplo, Suiza. Imagínate, un suizo nunca se va a olvidar de que es suizo, de ninguna manera, porque hay una identidad que se ha trabajado a nivel histórico y a nivel cultural. Eso es importante. Y luego me ha hecho mucha gracia porque abres un gran tema. Tú has estado grabando en Valcarca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que con eso abres un tema fundamental, que es qué va a pasar en esta urbe que es Barcelona con todo el flujo de inmigración que tiene. ¿Qué le va a pasar al discurso identitario catalán con eso? O sea, ¿qué le va a ocurrir? Bueno, que lo estamos escuchando. Y yo creo que eso que enseñas quieren el control de fronteras, ¿no? Es lo que hoy tenemos. Y lo que hoy tenemos. Y es lo que se está debatiendo. ¿Quién va a controlar eso? ¿No? Es esto, los comentarios. Y muchas gracias por hacer este trabajo. Por ti, por venir. Gracias. Tan impresionante. ¿Alguien más? ¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando con eso? Pues hasta que lo acabé 3 años. 2 años leyendo y luego pues 1 año grabando y bueno, 6 meses grabando y montando y haciendo la música. Este es este señor que está aquí. Bueno, me gustaría que le dierais un aplauso por la gran música que ha hecho José Luis. Estuvo 4 meses para hacer la banda sonora, todo tiene un proceso, sí. Pero sí que estuve leyendo y claro, luego comprimirlo es complicado, ¿no? Elegir los temas clave, porque Cataluña ha dado mucho, ¿eh? Me refiero para... Es una historia muy, muy larga la que tenemos aquí. Además es que está bien ligado porque no se hace pesado, porque debe tener un hilo conductor toda la historia. Sí, en el montaje me hice unas separaciones para saber, pero primero se habla de nacionalismo. Y está todo por temas, lo que pasa es que no he querido ponerlo muy obvio. ¡Pum! Nacionalismo, ¡pum! Migración, ¡pum! Fútbol y tal, ¿no? Bueno, pues ¿alguien tiene alguna pregunta más? Yo, una cosa, es que cada semana hay cosas, te lo voy a decir. Mira, tema fútbol, te voy a decir el clasismo. Se han dado muchísimos casos que, por ejemplo, alguien va a una chiquita, ¿vale? Por ejemplo, ecuatoriana, fíjate una cosa. Se traslada desde su país, cruza el charco y tal, va a empezar un proyecto de vida, como todo y tal y tal. Y se va a un país donde que dice, coño, la lengua que yo utilizo con mi acento allá y tal es la lengua madre, ¿no? Vale. Bien. Y resulta que ella piensa que a la hora de incorporarme laboralmente o a nivel de ese proyecto de vida, pienso yo que siendo el mismo idioma, debe ser el peor de los problemas, ni pensarlo, ¿no? Aquí resulta que le hacen ser el primero de tal. ¿Cuántas veces han utilizado, por ejemplo, las redes sociales para decir, no vayeu a la botiga aquesta, a la panadería aquesta, de fer aplicació, que em parles, que em posis en català? Claro, es que em poses no sé, un entrepà de truita de piñina y tal, que a lo mejor, perdone, no acabo de entender, acabo de llegar. Es que no, y encima es que tal. Quiere decir que siempre se ataca el eslabón más débil. Para mí hay una base clasista ahí. Sí, sí, totalmente. Sí, y luego en realidad el tema fútbol. La semana pasada vemos, se ve que no eres el lápiz mejor afinado. Íñigo Martínez, es decir, se celebra el triunfo del Barça y resulta que tiene que salir, es decir, como diciendo soy vasco, catalán, decir lo mismo, es decir, tenemos un mínimo común, lo que sea, o tener que sobreactuar, sobre decir lo que es la que es decir, es que es absurdo decir, claro, yo un seguidor del Barça, que sea, por ejemplo, porque en Puerto Umbría, porque lo hay, o en Monforte de Lemos, ¿qué debe pensar? Es decir, que son cosas que tiene sentido, ¿no? Es que es ridículo, es que cosas que, en fin, luego dices, ¿quién politiza? ¿Quién que deja de politizar? No sé, es que... Son un par de reflexiones, un poco comentarios sobre lo último que... Bueno, se politiza todo en Cataluña, el Barça, por supuesto, y es un drama, ¿no? Y lo que decías tú del idioma, pues también, ¿no? Yo creo que el idioma catalán
se ha convertido en un negocio. Interesa que no sea, bueno, interesa, no lo sé, pero parece que cuando menos se habla catalán, pues venga, más dinero y se está perdiendo y siempre están con el victimismo este, ¿no? Y yo creo que se tendrá que cambiar el chip, pero no lo cambiarán porque es un negociete, porque el catalán, con los años que llevan gobernando, no han hecho una cosa antipática. Yo tengo hijos y tal, y bueno, pues yo, incluso cuando yo era joven ir a catalán, pues era un poco rollo, ¿no? Porque estaba politizado, porque es un idioma que te daban caña si no sabías, porque venía gente de fuera y se hablaban catalán, porque retrasaban sus conocimientos, como pasa ahora, ¿no? Entonces, se lo tendrían que plantear de otra forma o seguir ganando pasta, pero creo que es que utilizan el catalán como un gran negocio, ¿no? Este problema para ellos es una bendición financiera, es lo que veo yo, tal como lo plantean, ¿no? En un momento dado aludes al papel de los intelectuales. Yo creo que ahí hay una responsabilidad tremenda. Pienso, por ejemplo, en Sebastián Serrano, que conozco bastante. Sebastián Serrano es un tío que ha tenido incluso un premio, pero su idea, que es tan gorda como es que només pot protegir una llengua si té un estat darrere. Y claro, pensar que a cada lengua tiene que haber un Estado me parece una aberración tan gorda que alguien que reflexione un poco hoy día no puede defender eso, porque dicen que hay 6.000 lenguas en el mundo. No, porque está en Europa, porque está en Europa y las leyes europeas impiden ese tipo de pensamiento. Y aparte de que otras cosas no hay que descubrir el Mediterráneo, está descubierto. Pues, se ha aludido antes a Suiza, pero Suiza y Luxemburgo. En Luxemburgo no existe una clase que sea monolingüe. Todas las clases son por lo menos 2 o 3 lenguas en cada centro de enseñanza. Y entonces eso creo que es lo único que puede salvar el catalán, por otra parte, si se generaliza el plurilingüismo. Porque si van al monolingüismo, se crea esas reacciones. Aparte de que dan mucho dinero, pero no para reflexionar sobre la lingüística. Es para dar puestos, para colocar amigos, etc. Y en catalán cada vez se escribe peor. Claro. Y se habla peor. Claro. Y se escriben unos libros de mierda, porque eso es basura lo que escriben. ¿Entiendes? Porque escriben solo políticos y gentuza subvencionada. O sea, solo hay que mirar la literatura catalana de los años 60 y 70 y eso da 1000 vueltas. Y la riqueza... Hay gente como Jordi Llobet, que Jordi Llobet es un tío, nadie puede negar su catalanismo, y en el último libro que ha hecho sobre mis maestros, 4 maestros, entre otras cosas, habla de José Manuel Blecua, y entonces una tía como Forstein, ¿cómo se llama esta? Era muy conocida, fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona y tal, una ideóloga del Partido Socialista, y entonces que le dice cómo es posible que llevando tantos los años que lleva en Barcelona, a José Manuel Blecua siga sin hablar catalán. Y entonces Jordi Llobet va a escribe una carta y se la enseña, luego cuenta en el libro, se la enseña a José Manuel Blecua y le dice, le mando esta carta, y dice, déjala. Y entonces ya verbalmente le dice, oye, de la misma forma que yo pretendo conservar mi catalán, pues déjale que él conserve su castellano. Que esta cosa tan elemental como eso, ¿no? Es una vergüenza la falta de respeto institucional a los castellanohablantes como yo, ¿sabes? Señales de tránsito, o sea, lo encuentro tan de mala leche, de tan gilipollas, ¿sabes? Yo lo veo, o sea, es una forma de enfrentar siempre eternamente, ¿qué poco gustaría, ¿no? Yo lo primero que hice son antipáticos. fue escribirme un curso de catalán. Y al cabo de 3 meses abandoné, porque estaba harto de la E tancada, de la E oberta, y no hablamos de otra cosa, y además, como yo me ocupo de pronunciación, decían burradas, que no correspondían a la realidad, además, ciertas cosas. De este tema también quise hablar en el documental, cuando se hace un proceso cultural, que ahora no recuerdo, que viene después de la Renascença, que es una copia barata de una cosa que es el Risorgimento en Italia, que hace una modificación del catalán, que esto lo explica este lingüista mallorquín, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Pericay, muy bien,
No es el Renaixement, es el noucentisme. Y quieren hacer el catalán que se asemeje más al francés que al castellano. El clásico ejemplo es Papayona. Y los pescadores de Gerona dicen pues barco y no dicen vaixell. Estuve en un tribunal de tesis sobre los galicismos del catalán. Y resulta que la mayoría en realidad eran hispanismos, pero no querían que fueran hispanismos, querían que fueran galicismos, de una cosa que te quedas un poco... Pero en fin, eso ya es la parte universal. Me parece muy fuerte lo del fútbol, porque realmente han conseguido, en parte gracias a Vázquez Montalbán, porque lo de eso, Més que un club, eso fue una fórmula que lanzó él. Y claro, un tío como Vázquez Montalbán, que creo que no era independentista, pero que ha ayudado mucho, que ha alimentado ideológicamente a los no era independentista, pero en ciertos artículos, él por ejemplo se rió del asesinato de Butó, por ejemplo. Él se rió y así lo escribió, no sé si en El País o en La Vanguardia, creo que en El País. ¿Sabes? Siempre estuvo ahí coqueteando y aparte, joder. Pasa que los escritores, tampoco quiero criticar, pero los escritores quieren vender libros. Hay muchos escritores, que no quiero decir nombres, que siempre están equidistantes y quieren quedar bien para los dos, y yo no me pronuncio, y yo no soy de ningún partido, a mí la política, joder, la política es todo, yo no lo entiendo, pero bueno, ellos quieren vender libros y no quiero decir nombres. Bueno, Arturo Pérez Reverte. Muchas gracias, mucho mérito lo que habéis hecho. Gracias. Realmente, gracias. Yo lo que creo es que lo tienes que pasar en toda España para que se... A ver si lo